106.5. Bien, señores, continuamos. Buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a los hombres y mujeres de trabajo. Saludos a todo este equipo del Sol de la Mañana. Gracias a Mauri por estar al pendiente para nosotros quedar bien pimpeados aquí en el equipo. Miren, a propósito de algunos comentarios y debate que hemos tenido aquí en el panel, pero también de, yo creo que una limitada política de comunicación y debate público por parte de los partidos de oposición, yo me asigné hoy la tarea de hacer una breve reflexión sobre el mito del progreso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que todavía queda en el aire, en el ambiente, en la opinión pública, un mito que vendió muy bien el PLD, pero que, como todo mito, no necesariamente está relacionado con la realidad. Y yo creo que para poder comprender y planificarse para el futuro, hay que comprender dónde estamos y de dónde venimos. El PRD, en el 39, fue fundado por Juan Bosch y un grupo de exiliados. El PLD, en el 15 de diciembre del 73, 2 partidos, un mismo liderazgo. Pero Juan Bosch, cuando sale del PRD, hace unas reflexiones sobre el comportamiento del PRD en base a su composición social y su composición interna. Y decía en los apuntes de La política no es un negocio, Juan Bosch, que el problema principal del PRD es que no tiene una doctrina compartida, estaba conformado en su momento por grupos que se disputaban el poder y que esos grupos tenían como objetivo competir no por la política de transformación, sino por el acceso a los recursos del Estado. Y ahí Juan Bosch diferenciaba lo que es la política y lo que es un negocio. Entonces, para superar ese comportamiento que identificaba Juan Bosch pensó en un partido de cuadros, un partido que no necesariamente tenía que ser de mucha gente, sino de personas, pequeños burgueses, especialmente de clase media, que su comportamiento de clase tendente al individualismo iba a ser superado por la formación, y le da a su partido método, una visión compartida de todos los integrantes y métodos de trabajo y espacios de estudio permanente para superar la condición propia de clase, que Juan Bosch decía en su análisis sociológico de República Dominicana, que la inmensa mayoría del pueblo era pequeños burgueses o jefes de sí mismos, desde el chiripero, desde el que vende la batata hasta el profesional. Y esos pequeños burgueses deberían ser dirigidos con método de trabajo para que cumplan la misión del partido. ¿Y cuál era la misión del partido que planteaba Juan Bosch? El partido se denominaba Partido de la Liberación Dominicana, pero no desde la perspectiva de la liberación, del concepto de liberación que tiene que ver con la política formal, es decir, de la democracia, necesariamente. Juan Bosch entendía que la liberación del pueblo dominicano que debíamos conseguir a través del PLD debería ser la liberación de las grandes miserias de la humanidad, de la pobreza, la ignorancia, y a través de la satisfacción de los derechos sociales básicos fundamentales de los seres humanos. Entonces, la visión de Juan Bosch, que Juan Bosch le da al PLD, es una visión amplia que superaba la discusión de hasta ese momento de dictadura, democracia, autoritarismo o libertades, y se iba a lo profundo, la liberación del ser humano de la pobreza, la ignorancia, el atraso, para llegar a un país donde predominara la razón, donde llegara el siglo de las luces que no había llegado a República Dominicana. Entonces, así era que Juan Bosch veía al PLD y trabajó muchísimo para que esa visión llegara al poder con una estrategia muy clara: servir al partido para servir al pueblo. En el fondo no era un individualismo o un elitismo competitivo que buscaba Juan Bosch, sino intentaba que el partido se pareciera al país que el PLD pretendía construir, organizado, racional, que estudiaba, que tenía método, desde para hacer una reunión mínima hasta para acercarse a un simpatizante, que estudiaba la economía, el medio ambiente y todo, y tenía políticas muy claras sobre cada aspecto de la vida. Esa era la visión de Juan Bosch. Eso era lo que Juan Bosch quería hacer, que la gente viera, y lo consiguió, y especialmente entre la clase media, que la gente viera en el comportamiento de los PLDistas
lo que debía ser la dirección del Estado y de la República Dominicana. No alcanza la mayoría para llegar al poder en el 96, pero a través de un acuerdo con todo lo que contradecía a Juan Bosch y todo lo que contradecía al PLD, los más jóvenes líderes del PLD hacen esa alianza con Joaquín Balaguer. Entonces hacen una alianza del nuevo camino con el antiquísimo camino que representaba Balaguer. Y ahí comienza la historia de los gobiernos del PLD. ¿Cómo comienza? Con un relato, como toda fuerza política, todo grupo político, como toda religión, como todo grupo que busque o actor que busque dirigir a otro, se inventa un relato, una visión o un mito de gobierno cuando está en el gobierno. Y el relato del PLD en ese entonces, en el 96, era que el PLD era, frente al PRD, frente a la izquierda, frente a Balaguer, el nuevo camino. Un nuevo camino de modernidad, de cuadros preparados, de gente que estudió para dirigir el país, que no tenían conflictos internos, que estaban cohesionados y que iban a hacer de República Dominicana un país liberado de la pobreza, de la ignorancia, del subdesarrollo. Entonces, después de esa propuesta del nuevo camino, el mito o el relato del PLD continúa en el segundo, hacia la conquista del segundo mandato en el 2004. Y continúa el relato. Vuelve el progreso con Leonel Fernández. Vuelve el PLD, vuelve el presidente. En contraposición con la crisis que tuvimos, la crisis profunda financiera que se gestó gran parte en los gobiernos del PLD, pero que estalló en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, de nuevo, el relato es el progreso. Vuelve el progreso, porque el PLD era, en ese momento, sinónimo de progreso. Entonces, el PLD y Leonel Fernández, muy inteligente, relacionó el progreso con los elevados. Relacionó el progreso con las construcciones, y eso es muy importante para el progreso. Pero no era de eso que hablaba Juan Bosch necesariamente. Toda la tesis de Juan Bosch iba más allá de las simples construcciones. Pero entonces la forma, el cambio de las oficinas, usar sacos más bonitos, o sea, en el primer gobierno y hacia el segundo gobierno, Leonel Fernández y el PLD vendieron la parte formal del progreso, el Nueva York chiquito. Y ese relato fuerte todavía lo tenemos. Y lo hacían en contraposición con un partido opositor que su imagen era la de la reunión con sillazos. Su imagen era la de los conflictos permanentes. Su imagen era la de la inestabilidad. Entonces, frente a eso, el PLD fue y ha sido por mucho tiempo el partido que más atrae a la clase media de República Dominicana. Y ha sido su base sólida hasta hace muy poco. Porque a pesar de las grandes movilizaciones recientes, todavía el PLD marcaba más de un 40% en nivel de aceptación en la clase media y en todo el país. Fue ya en los últimos 2 años que hubo un declive profundo. Entonces, de ahí es que viene este relato del progreso. Pero este relato del progreso se distancia muchísimo de la fundación del mismo partido y de la misma visión social de transformación del ser humano de Juan Bosch. Se quedó en la formalidad del progreso. Se quedó en el elevado, en la gran inversión y no en la transformación del ser humano. Y por eso, cuando evaluamos al PLD, no lo podemos evaluar simplemente desde el comportamiento de la economía y del crecimiento de una economía que tiene una tendencia histórica al crecimiento, porque sería insuficiente. Y tampoco lo podemos evaluar en base a los logros, a los indicadores que pueda presentar, sino a todo el bienestar económico y la estabilidad política que manejó durante un tiempo y a los resultados que debió conseguir y no pudo presentar en 20 años de gobierno. El Banco Mundial, ¿qué dice? El otro día, dice el Banco Mundial, en los últimos 10 años, esto lo dice en el 2019, el crecimiento económico de República Dominicana redujo la tasa de pobreza de forma significativa, favoreciendo a su vez la expansión de la clase media. Eso es indiscutible. Aún así, las disparidades en el acceso a las oportunidades económicas y los servicios públicos siguen siendo considerables. La tasa de pobreza en áreas rurales persiste a niveles elevados, mientras que las mujeres enfrentan desafíos desmedidos en todo el país. No es que si crecimos o no.
o si en los programas sociales hemos podido aumentar el acceso monetario a recursos, una parte de la población que debía ser sacada de la pobreza en los programas, pero que nunca se ha salido nadie de los programas sociales, pero por lo menos afectan los indicadores. Pero dice el Banco Mundial que a pesar de este gran crecimiento, tenemos niveles de pobreza y exclusión especialmente que son vergonzosos. Lo dice el Banco Mundial, un organismo internacional. Lo mismo ha pasado con el gasto de salud. No ha sido posible en estos 20 años aumentar significativamente el gasto de salud en República Dominicana. No ha sido una prioridad. Y al 2015, todavía sigue así, lo revisé anoche el dato, de cada 100 pesos que gasta un dominicano en salud, 45 salen de su bolsillo. Porque el sistema de salud en 20 años, con el mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe, no ha sido suficiente para darle al pueblo una salud pública de calidad. De cada 100 pesos que gasta un dominicano en salud, 42 tululuces salen de su bolsillo. Y eso, señoras y señores, no puede llamarse progreso en tiempo de bonanza. Lo mismo pasa con la seguridad social. La tasa de reemplazo cuando usted se vaya a pensionar va a ser de 25%. Es decir, que si usted gana 15,000 pesos, se va a pensionar con 3,750 pesos. No ha habido forma de, con todo el poder político del mundo y económico, acceder a la transformación de un sistema de seguridad social que permita que la gente que trabaje se retire con algún nivel de dignidad. Progreso. Aquí tenemos, a pesar de 20 años de crecimiento constante, sacando el periodo de Hipólito, un déficit, según Ciudad Alternativa, de 2 millones de viviendas en República Dominicana. Eso, señoras y señores, no es progreso. Y en ese déficit de vivienda debemos decir que el 83% de la población, según Proconsumidor, para poder beberse un vaso de agua, que en cualquier país desarrollado está superado ese problema hace más de 100 años, o cerca de 100 años, el 83% del dominicano que se quiera beber un agua tiene que comprar un botellón. Los otros se lo beben de la llave y ya ustedes saben cómo andan las enfermedades intestinales en República Dominicana. Estoy terminando con esto, Julio. Educación. No voy a hablar de los indicadores de la calidad de la educación porque andan balsa, como dice el pueblo, de informes. Pero le daré el índice de prosperidad de Legatum. En la posición 90 de 149 países evaluados. Y no hemos avanzado prácticamente nada. Los adolescentes y los niños no comprenden un párrafo cuando se lo presentan en el sistema educativo dominicano. Porque nos dijeron que progreso era construir escuelas donde sea, hasta al lado de una planta de tratamiento de agua, ahí en Villa Liberación, en Santo Domingo Este. Y eso, señoras y señores, no podemos seguir validándolo como una época de progreso. Y para concluir este dato, el mayor mecanismo que tienen todos los pueblos del mundo para reducir la pobreza no son los programas sociales, es el trabajo. Y del trabajo el salario, porque eso es lo que hace que al que trabaja le llegue una parte de lo que trabaja y tenga libertad para invertirlo en su familia y en sí mismo. Según la Fundación Juan Bosch, nada más y nada menos, comencé con Juan Bosch y termino con Juan Bosch, para 1996, de cada 100 pesos, Lea, que producía la economía dominicana, casi la mitad, 48 de esos 100 pesos, se destinaban a remunerar a los trabajadores. Pero en el 2015, de cada 100 pesos que producía la economía dominicana, solamente 27 llegaban a los trabajadores. Es decir, se ha empobrecido el que trabaja. Se ha precarizado el salario en los 22 años de mayor crecimiento de la economía de República Dominicana. Se concluyo con esto para que hagamos la reflexión y sepamos dónde estamos, de dónde venimos, porque esa es la única manera de avanzar. El trabajo de West Andy hacia el futuro. El precariato. Que habla de la precarización del trabajo en el mundo entero. Pero es mundial eso. Es mundial, pero sí, no ha pasado lo mismo. Y mucho más, Julio. Pero te lo enfoca como un asunto mundial. Oye, lo único que preserva salario digno, de donde menos repercusiones ha tenido con nosotros, entre nosotros, que todavía la incorporación de la tecnología no es total.
Pero las sociedades más desarrolladas, el precariato es mayor y eso es lo que ha provocado todos esos cambios de Brexit y una serie de cosas. Entonces, era mi comentario. Sí. Eso es muy interesante lo que tú dices, Julio. Yo quiero compartir una información breve. Saludar al Frente Amplio. Si fuera así en Corea y en China, no hubiera. Saludar al Partido Frente Amplio que continúa ampliando su comité político, integrando actores de diferentes sectores, y agradecer que ayer fui incorporado al comité político del Frente Amplio y también a su dirección ejecutiva. Espero desde ese espacio seguir contribuyendo con la transformación de la República Dominicana y la construcción de un país de beneficios para todos y todas. Cambio y fuera.